Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy os voy a presentar el cargador de baterías que, posiblemente, pueda ser el más vendido en el mundo. No tengo estadísticas para asegurar este dato, pero por aparecer anunciado en todo tipo de tiendas, por su precio extremadamente bajo e igual, por su estética, es posible que acierte. Vamos a analizar este aparato, lo someteremos a distintas pruebas y comprobaremos si es un buen aparato o no. No te marches, al final daré a conocer mi sentencia. Aquí lo tenemos, recién llegado, solo le hemos quitado la envoltura plástica con la que venía y que hemos tirado por culpa del coronavirus. En AliExpress lo hemos comprado por unos 11 euros. Realmente muy económico, su precio puede cambiar dependiendo de dónde lo compres, si esperas a una oferta hasta puedes bajar más su precio. Lo que me ha gustado, es que el fabricante empieza a mandar sus productos con caja de cartón, serigrafiados con la marca. Siguen siendo parcos en envoltorios, pero, lo mejor, es que este fabricante ha aprendido a acompañar un manual de usuario en varios idiomas, entre ellos, el español. Yo pediría un aplauso por ello, es un gran avance. Os dejo un visionado rápido al mismo y el que esté interesado en verlo que pause el vídeo. Yo creo que este cargador nace con un gran problema, y es que tiene un hermano mayor que le gana por mucho en prestaciones y, sin en cambio, cuesta solo un poquitito más. Por todo ello, van a ser imposible no estar comparándolo con él. Es este cargador, el que tenéis ahora mismo en pantalla. Esta es la presentación de la revisión que le realicé hace algún tiempo, os pongo un enlace a él en la parte superior derecha de esta pantalla, lo podréis ver al finalizar este vídeo. Este cargador es ligero, no pesa casi nada, su plástico es muy sencillo, pero como es pequeño, se hace compacto. En la parte inferior trae un pequeño ventilador que fuerza el aire a pasar por su interior, refrigerándolo y expulsando el aire por arriba. Al frente trae su único botón que valdrá para conmutar entre la carga normal y la carga por pulsos, pues no trae otros modos. Lo que os quiero enseñar ahora, es el aspecto que menos me gusta de este aparato. La longitud de sus cables es totalmente ridícula, sus cables son cortísimos, eso dará muchos problemas como vais a ver dentro de poco. Esto de recortar cables es la manera más rápida de estropear un aparato por ahorrar unos céntimos. Terminar esta secuencia diciendo que el fabricante anuncia 6 amperios de carga, lo comprobaremos en un instante, no te marches. La calidad del cable de red me parece muy justita, ya he dicho que es ridículamente corto, también es delgado, no es del todo flexible y su enchufe también anda justito. En general, tanto cable y enchufe harán su trabajo, pero la calidad, justa. Las pinzas o caimanes están a la misma altura, el cable es de tipo paralelo, con la sección suficiente para los amperios que da el aparato. Las pinzas están construidas con chapilla delgada cromada, con la resistencia justa y el cromado mínimo. El cargador ha sido fabricado hace unos meses y las pinzas ya presentan un incipiente picado de óxido. Nuevamente digo que estas piezas harán su trabajo, pero en condiciones de mínima calidad. Como bien sabéis, en todas mis revisiones suelo abrir el aparato y enseñarlo por dentro. Le veremos las tripas y si llama la atención algo de su construcción. Este aparato permite una fácil apertura con solo 4 tornillos. Se abre sin problemas. El ventilador no solo es pequeño sino que además mueve poco aire, pero hace su trabajo.
Vemos una placa sencilla, con sus componentes bien accesibles, pero lo primero que me ha llamado la atención, es que a la entrada de línea no veo etapa de filtrado, tan solo un tris de fusible. Eso me hace pensar que será una fuente que meterá ruido. Es decir, este aparato puede meter interferencias en equipos de radio. Esta es la placa controladora del único botón, de los LED y de la pantalla. Como esta última no me gusta mucho como se ve, voy a desmontar la placa para verla detenidamente. Igual en el vídeo no se nota mucho, pero como se trata de una pantalla retroiluminada, dependiendo del ángulo de visión, puede resultar un poco confuso su visionado dado que deja ver todos los símbolos que puede marcar la pantalla. Nos disponemos a cerrar el aparato, lo cual no da muchos problemas y como siempre recuerdo, cuidado al apretar los tornillos, podemos comer el plástico y quedarnos sin rosca. Lo hago con taladro, pero con la fuerza mínima y el embrague al mínimo. Comenzamos con las pruebas, pero quería enseñaros los problemas que me ha dado el tener tan cortos los cables. Es triste, el cable de red no me llega al enchufe que tengo en la misma mesa y el cable de las pinzas no llega a la batería que está abajo. He solventado el problema subiendo la batería a un caballete y conectando el cargador a un prolongador. La primera prueba que le hacemos, es la de comprobar si el cargador mide bien la tensión de la batería para que los procesos de carga se hagan de forma correcta, de lo contrario, podría llegar a dañar la batería con el tiempo. Con esta batería pequeña, y el cargador desconectado de la red, vemos que el aparato hace una medición correcta. El problema viene después, cuando se encuentra en pleno proceso de carga, las lecturas dejan de hacerlo bien. Aquí lo podéis ver. Con la batería bien descargada, el cargador a plena potencia y este dice que la batería está a 11,6 voltios cuando en realidad está a 12. Un rato después, el voltaje va subiendo y cuando el multímetro, que sé perfectamente que está bien calibrado, marca unos 12,14 voltios, el cargador dice que hay unos 11,8. Aquí vemos al multímetro marcando alrededor de 12,9 voltios cuando el cargador marca unos 12,7 o 12,6 voltios. Esta diferencia me parece excesiva. ¿A dónde quiero llegar con esta explicación? Este cargador está programado para detener la carga de la batería a unos 14,8 voltios. Esta tensión me parece un poquitín excesiva, me gustaría más 14,4 voltios. Con 15 voltios. La batería puede hervir y dañarse poco a poco si se repiten continuamente las recargas en estas condiciones. Cuando el cargador detenga la carga a 14,8 voltios, por el error que está arrojando, en realidad estará dejando la batería con unos 15 voltios de tensión. La batería que estoy empleando es una gran batería. Tiene una capacidad de 120 amperios y está completamente descargada. Tiene ahora mismo una gran capacidad para absorber todos los amperios que se le echen. Conectamos el cargador y vemos que ofrece 5,1 amperios según su pantalla. No llega a los 6 anunciados. Vamos a comprobar con la pinza amperimétrica si esto es cierto. Curiosamente la pinza marca casi los 5,7 amperios. No son los 6 prometidos. El fabricante ha redondeado al alza pero podría valer. El problema no es este, el problema es que a los pocos minutos de calentarse el sistema, los amperios bajan a unos 4,9 amperios, por lo que yo creo que sería más justo decir que el aparato es de unos 5 amperios más que de 6.
¿Qué pasaría si estando conectado el cargador, se tocan las pinzas una con otra? Antiguamente se cortocircuitaba el aparato y se quemaba. Lo comprobamos. Parece que va todo bien. Pues no, es broma, no pasa nada, como si no hubiese tensión en ellas. En este aspecto se porta bien. Vamos a ver si nos permite equivocarnos a la hora de colocar mal las pinzas en los bornes sin respetar la polaridad. En esta secuencia, vemos que el cargador ha terminado la carga de la batería. Procedo a quitarle las pinzas y el cargador lo detecta con avisos intermitentes. Procedo intencionadamente a poner mal las pinzas y el cargador nos avisa tanto en pantalla como con el LED rojo. Bien, en este aspecto vuelve a funcionar muy bien. Estamos viendo el momento en el que el cargador finaliza la carga completa. En su pantalla marca 14,6 voltios mientras el multímetro dice que lo ha hecho a los 14,71 voltios. Vemos como tras finalizar, la tensión cae hasta unos 13,52 voltios, momento en el que el cargador, que está monitorizando el voltaje, mantiene este en unos 13,8 voltios. Me parece correcto. Bueno, vamos a tomarle el pulso a este cargador, veremos si es cierto que su modo de recuperación de baterías puede emitir pulsos. Para ello lo miraremos con el osciloscopio y veremos lo que nos dice su pantalla. Colocamos el cargador, colocamos las ondas del osciloscopio y vemos el resultado. Pero antes tengo que haceros una petición, y es que, si me consideráis merecedor de ello, os suscribáis al canal y activéis la campanita. Así me ayudaréis a hacer más videos como este al mismo tiempo que YouTube te avisará de mis nuevas publicaciones. Bueno, ya estamos aquí. Como os comenté al principio, a este cargador no le aprecié filtro de red e intuí que pudiera ser muy ruidoso, pues aquí lo tenemos en pantalla, toda esta componente alterna en una corriente continua solo mete interferencias. Tenemos unos valores pico muy altos. Mirar lo que ocurre cuando desconecto el cargador, todo eso lo produce el cargador en modo pulsos y midiendo en continua, eso es lo que me he encontrado. Si eso vale para desulfatar una batería y a alguien le ha dado buen resultado, me gustaría que me lo deje en los comentarios, pues yo estoy acostumbrado a ver otra cosa. Mirar, esto fue hace años mi primer borrador de desulfatador, este está sin afinar y genera unos pulsos así de limpios y claros. Se ve perfectamente el pico, a casi una frecuencia de 1 kHz, es decir, un pulso cada milisegundo en el que descarga toda la energía de los condensadores que habéis visto. Llegamos al resumen y a los comentarios personales. Es un cargador de baterías de los más económicos que hay en el mercado, de procedencia china, lo podrás encontrar serigrafiado con distintas marcas comerciales y principalmente en dos colores, amarillo y anaranjado. Su calidad está pareja a su precio. Tanto los cables como las pinzas son realmente malas, ocurre lo mismo que con su hermano mayor, se sacan solas las protecciones plásticas aislantes. El aparato tiene algún problemilla para medir correctamente la tensión, por lo que ya son muchos problemillas. Yo intentaría por todos los medios gastar un poquito más de dinero en un cargador mejor que este, pero si de todas formas quieres meter poco, yo me compraría antes su hermano mayor, cuesta muy poco más pero es mejor aparato. Recuerda que al final de este video te aparecerá un link a la revisión que le he hecho. Ambos tienen los mismos cables y las mismas pinzas, pero el mayor es mucho mejor aparato y tiene más funciones. Eso es todo amigos, ahora os toca decidir a vosotros si este cargador satisface vuestras necesidades, o no. Gracias por visitar mi canal, suscríbete a él. Un saludo y hasta el próximo video.